Bueno, vamos a empezar a recorrer esta historia porque estamos en esta casa Minka, que es la casa de campesinos de Japón, que tiene más de 300 años de historia, que fue traída desde Japón por su dueño, que es la persona que vamos a recibir, para que nos empiece a contar un poco la historia, la relación con el país nipón, porque después con la parte arquitectónica nos vamos a meter un poquito más, porque está nuestro compañero Rudolf, que seguramente nos dará una cátedra, como suele hacer, con respecto a la arquitectura de esta hermosa casa. Estoy ansiosa porque venga el Arqui y nos cuente de la arquitectura de este lugar, pero ahora vamos a empezar hablando de la historia, ¿no? Y por supuesto le vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros Guillermo Bjerregaard, que es, digo bien, Bjerregaard. ¿Bjerregaard? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien dicho? Muy bien. Dueño de la casa Minka y director del Museo de Arte. ¿Cómo va? Muchas gracias por recibirnos acá. Guillermo, ¿todo bien? Bien. Mira la sonrisa, Guillermo. Y si está feliz. Siempre está contento, Guillermo, ¿no? Más o menos. ¿No? No sé si contento, pero que paz pero tiene. Tiene paz. Tiene paz. Ya no es poca cosa, Guillermo, tener paz, ¿eh? Sí. ¿Cómo es de la cultura japonesa. Claro, tal cual, y sin duda. ¿Cómo llega esta casa acá, Guillermo? Contanos. En barco. En barco. Sí. Desarmada. Desarmada, sí, y pocas piezas en contenedores, porque son piezas muy largas que exceden el tamaño de los contenedores, ¿no? Claro. Y entonces venía fuera de los contenedores. Sí, suelta. Guillermo, a ver, para poner un poco en contexto, porque vos y tu esposa vivieron casi 3 décadas en Japón. Exacto, un poco más. Un poco más de 3 décadas. Sí. Y bueno, en un momento decidieron volver al país. ¿Y cómo nace la idea de traerse la casa de Japón directamente aquí? En realidad fuimos a Japón tipo aventura. O sea que... Aventura larga, pues se quedó más de 30 años. No, la idea, hubo una oferta de trabajo, perdón, ¿Sí? Y la idea entonces era poder vivir en una cultura como la japonesa por 3 o 5 años. ¿Una oferta de trabajo para vos o para tu mujer? Para los dos. ¿A qué se dedicaban ustedes? Bueno, acá estaba en un laboratorio de especialidades medicinales, pero la oferta fue para una compañía de semiconductores y plásticos. Ajá. Y estar un tiempo en esa cultura, poderla absorber, tener una experiencia de ese tipo y volver. Claro. Pero después cambió porque es una cultura muy enriquecedora. Entonces fue pasando el tiempo y al 6º año ya estábamos en tiempo suplementario, o sea que fue una decisión de si nos quedábamos o volvíamos, y cualquiera fuera la decisión teníamos que dejar la aventura de lado, porque uno no puede proyectarse ni puede hacer absolutamente nada si uno no tiene un tiempo, una flexibilidad en el tiempo. Claro. Cuando uno dice estoy 3 años, uno no hace nada porque en 3 años uno se vuelve. Claro. Así que ahí decidimos. Entonces después, cuando uno toma esa decisión, la pregunta es, bueno, si volvemos dentro de tantos años, no podemos volver para convertir nuestra experiencia en una charla de café. Entonces teníamos que traer algo de esa cultura. Y así nace tratar de hacer algo cultural. Se trajeron la cara. Pero no solo eso, sino que además se trajo 4 o 6 carpinteros japoneses que vinieron a armar la casa. Bueno, son los carpinteros que pueden armar este tipo de casas, son los que pueden arreglar o reparar castillos o templos o pagodas antiguas. O sea, son artistas más que carpinteros. Son carpinteros cuya técnica se va transmitiendo de generación en generación. Guillermo, me parece que, por supuesto que estamos hablando de esta casa y vamos a hablar más, pero dejar pasar esto, imagino toda tu sabiduría y todo tu aprendizaje en todos esos años que estuviste en Japón, y nuestro tiempo en la tele es breve, pero si tuvieras que decir qué enseñanzas de vida te dejó vivir en Japón. Bueno, siempre allá se cuestiona la responsabilidad, o sea que si uno, por cualquier cosa que haga, por mínima que sea, siempre tiene que ser responsable. O sea que incluso si hay un problema, ¿quién es el responsable ante ese problema? En este caso, si nosotros decidíamos hacer este proyecto, también
era la colección, íbamos a ser responsables de eso. Si traíamos una casa, teníamos la responsabilidad de no afectar la arquitectura de 300 años, que es el tiempo que tiene esta casa, ¿no? 300 años. 300 años, así como la ves, mirá cómo está, joya, No, impecable. impresionante. Entonces, esa es una de las partes. La otra es el respeto, la otra dentro del budismo, porque la religión y la filosofía antes de la occidentalización eran lo mismo, o sea que tratar de sacar el yo para desprenderse del ego, digamos. Desprenderse, claro, y compartir, hacer que la cosa y el ser se vayan unificando. Hay muchos procesos. Claro. Hay varios aspectos, pero no me he japonizado en ese sentido, sino que me ha ampliado el espectro de lo que uno puede llegar a conocer. Porque ¿en qué año se fueron ustedes, Guillermo? 73. Claro, 73. ¿No? O sea, no ha cambiado, pero digo, también teníamos otra información, Claro, otro era otro intercambio, momento de Argentina. otro momento, o sea, con respecto a lo que conocíamos de Japón, ¿no? Hoy está mucho más globalizado la cosa. En ese momento se conocía muy poco, además la transmisión se hacía a través del Telex, no sé Claro. si lo conocen, Sí. porque los jóvenes no lo conocen, Sí. no creo que lo conozcas el Telex. Ah, qué ¿Cuál feo, es el Telex? Qué feo. Bueno. Qué feo, no, digo, qué Con un- feo que no creo que lo conozcas, te dijo a vos. Y a mí sí. Después vino el fax. El O fax sea que sí lo ahí tengo, el ya fax lo sí lo tengo. conocen. Claro. Sí. Y ahora, bueno, ya sabemos El Telex todo, era ¿no? como un telegrama de lujo, ¿viste? Como si no sé, claro, era como un, no sé, Claro, con una máquina- cinta perforada era claro. el Telex, ¿no? Mirá Una vos. cosa. Así que sí, había muy poca información. Claro. Pero a pesar de la información que ahora se tiene, no por eso se conoce más de Japón, porque por lo general el conocimiento es bastante superficial. O sea que lo Sí. que tratamos de hacer con este proyecto es tratar de profundizar más en lo que significa la cultura. Por Claro. ejemplo, Ver el arte desde otro punto de vista. ahora vamos a entrar y vamos a mostrar las obras de arte que hay para que... Claro, eso digo no, porque yo dijimos en la apertura que fuera de Japón es una de las colecciones más importantes, ¿o no? O exageré. No, diría bastante completa. Hay pocos museos que se dedican. Uno es el Victorian Albert, por ejemplo, Sí, en Londres. en Londres, pero no tiene una colección histórica como es en este caso. O sea, los ayudé a ellos a adquirir algunas obras mientras estaba en Japón, al curador en jefe del museo del Victorian Albert. Después en Estados Unidos tienen el Everson Museum, que también tiene, pero no deja de ser histórico. La presentación también deja mucho que desear, parece más un depósito que otra cosa. O sea que- Guillermo, vamos a contarle a la gente, porque, a ver, ya lo dijimos, pero hay que remarcarlo, ¿no? Acá tenemos, en el medio de Boulogne estamos, Sí, partido de San Isidro. tenemos una casa traída de Japón de hace 300 años, con una colección de arte maravillosa, que es además museo y que cualquiera puede venir a visitar, ¿no? Que eso también está bueno decirlo para que la gente sepa que puede venir hasta acá y puede disfrutar de este lugar maravilloso. Sí, más que todo, si puede aprender algo de la cultura, Y sí, es lo lógico. que nosotros apuntamos. Sí. No visitar para ver algo, sino ir más allá. Para aprender, Conocer se lógico. puede conocer, saber es otra historia. Por Bueno, eso está bien. damos, son visitas guiadas, entonces podemos explicar. A veces vienen arquitectos, a veces vienen paisajistas, o sea que la influencia del jardín con respecto a la casa, Claro. la parte del arte, la parte de la filosofía, depende de los grupos, se le da una charla que tiene cierta afinidad, ¿no? Ahora vamos a entrar yo voy a entrar con Guillermo y voy a ir pieza por pieza, voy aprendiendo, ¿no? Ya como él dice. Nosotros ya estuvimos adentro. aprendiendo. ¿Cuántos Sí. metros cuadrados tiene la casa? Unos 1000 metros. 1000 metros cuadrados. Ah, Sí. No, parece más chica de afuera. No, parece más chica, ¿no? Sí, pero es grande. ¿Y Pero es de grandísimo. qué es lo que la gente, con qué se sorprende más cuando viene a visitar este lugar? No les pregunto mucho, pero algunos hablan del silencio, otros de la tranquilidad, pero en realidad todo está en función de más del tipo de obras y el tipo de construcción. O sea que es uniforme, los cuartos. De hecho, la casa fue construida según un módulo. Claro. O sea que hay una relación. Entonces no hay
algo ecléctico. Uno no entra a una habitación y encuentra algo que es diferente al otro. Nada o sea, hay una ruido, continuidad, digamos. y cuando hay una continuidad de ese tipo, creo que uno se siente más tranquilo. O sea, que a veces lo que sucede es que uno va a una habitación, estoy hablando de Occidente, ¿no? O sea, Sí. donde uno pone cuero y después pasa a otra, donde hay mimbre y después pasa a otro. Es Claro. como ir cambiando. Tiene armonía, tiene armonía. Acá es todo Claro, hay uniforme. tensión, entonces Claro. esa uniformidad es lo que da Claro. esa tranquilidad. De Pero calma. Guillermo, Sí. para cerrar, Sí. porque después sé que te vas a meter Después a me voy a recorrer, meter a y recorrer, después vamos sí. a hablar con Rudo de la parte arquitectónica de la Casa Japón. sí, Nombraste al pasar decir la armonía del jardín con la casa. sí. ¿Cómo se explica eso? Porque la palabra familia o la palabra hogar está compuesta por dos caracteres, que es katei, ka como casa y tei como jardín. O sea que cuando se habla del jardín es un espacio más de la casa. O sea que hay una relación íntima donde el espacio interior, que es donde uno se tiene que desarrollar y elevarse en lo posible, tiene que estar acompañado con Tiene que el estar jardín. en armonía con el jardín. Tiene que estar de hecho, el jardín se trata de diseñar desde el interior porque es lo que a uno lo rodea. Claro. Y a Además, en la partir de ahí naturaleza. uno puede participar de los cambios de estaciones y entender los misterios de la naturaleza Qué dentro lindo. de esos cambios. Claro. Qué lindo cómo lo cuenta, la paz que transmite, hay que decirlo, ¿no? También imagino estas cosas se suelen notar por la pantalla, pero personalmente escucharlo a Guillermo hablar con ese orgullo por Yo esta tengo que estar medio cultura engripado para tener y, esa paz. y con esa tranquilidad, claro, pero de verdad, ¿no? Esa sonrisa, esa tranquilidad, se nota que ha aprendido mucho de la cultura japonesa, así que está bueno conocerlo para transmitir, para que nos Claro. transmita, ¿no? Un poco. Ahora vamos a ir en un ratito a recorrer, anda Guillermo Sí. pensando por qué lugares vamos a mostrarle a la gente para que tengan una visión como más amplia de la casa de Japón, pero Mostrar la verdad que la colección. es un placer estar acá, de Hermoso. verdad, se siente mucho Sorprendente. la buena Gracias. energía. Exactamente. Hermoso, la Mirá verdad. la sonrisa, no se le va la sonrisa, Le voy a contar, yo cuando llegué puse la dirección en el Sí. GPS y cuando llegué, digo, la llamé a Laurita, nuestra asistente que está allá, y a compañera y amiga, y le digo, ¿dónde es? Porque de afuera, o sea, uno si tuviera Sí. la posibilidad de estar en la calle, no dice nada. No. O sea, no dice nada. Y después entra acá y se encuentra con Sí. esto que es Es como un Otro mundo. oasis, un otro mundo, oasis. un Sí, oasis. es algo de eso. Algo de Algo eso, de eso. él lo sabe Él todo. lo sabe. Gracias, Guillermo. En un Ahora con ratito vos en volvemos. un ratito nos vamos a recorrer adentro de la casa de Japón. Qué hermoso lugar, Está hoy te deliciosa, digo. Me siento como si estuviera en Japón, de verdad. De verdad, O sea, es así. se siente como un Mirá clima todas las cosas diferente que hay ahí acá. adentro. Pregunte, después cuando entre, Ahora cuando pregunte entro todo. pregunto ¿Cuántos todo. años deben tener? Sí. Esas cosas, mirá vos. ¿Cuántos Mirá que metros cuadrados tiene cada mueble? Claro, pero no, pero los 1000 metros de la casa me sorprendió. Sí, ¿A usted enorme. no la sorprendió? Sí, enorme. Exactamente. La verdad